Dios te bendiga mucho. Quiero compartir contigo una palabra que Dios me dio. 5 puntos que Dios quiere que tú sepas. Dice la Biblia en Josué 1:8 en adelante, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Alabado sea Dios. Meditaba yo esta palabra en este día. El Espíritu Santo me hizo notar una cosa y quiero compartirla contigo, ¿sabes? Si te das cuenta, la palabra de Dios dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No dice detenerlo y dormir con él. No dice no te apartes en ese sentido. No, nunca se aparte de tu boca. O sea, de confesar las promesas que yo te doy, dice Dios. Y es que Dios me hizo notar 5 puntos. ¿Sabes? Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es muy importante, porque la palabra de Dios, cuando tú la confiesas, Pablo dijo claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios libera poder. Alabado sea el Señor. Libera poder. Se libera el poder de Dios. Cuando tú confiesas las promesas de Dios, siento a Dios. Cuando tú confiesas la palabra de Dios, cuando el enemigo viene y te dice, te hace una amenaza que te vas a quedar enferma, un ejemplo, tú le dices: no, el Señor murió por mí, el Señor se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Entonces ese es un espadazo contra el diablo. Y de eso es lo que está hablando en Josué 1:8 y 9. Alabado sea el Señor. Nunca se apartará de ti, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te irá bien. Entonces, primer punto: Dios quiere que tú confieses sus promesas. Que cuando el enemigo venga, como hizo el enemigo con mi Señor Jesucristo, fue a amenazarlo, fue a tratar. Él pensó que el Señor no tenía palabra, pero Él era el verbo, Él era la palabra. Así que el enemigo salió pero bien mal. Mi Señor Jesús tenía un espadazo para todo. Alabado sea el Señor. Y de eso es lo que se trata Josué 1:8. Cuando dice: nunca se apartará de tu boca. El enemigo trae, por ejemplo, amenaza de enfermedad y tú le respondes con las promesas de Dios. Le dices: no, el Señor murió por mí. Él se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Isaías 53:3. Alabado sea el Señor. Te dice: tus hijos se van a perder. No, escrito está. ¿Te das cuenta? Escrito está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra de Dios, cuando llegan las amenazas del diablo, cuando llegan las cosas a la mente, los dardos, alabado sea Dios, es un escudo para nosotros. Alabado sea Jesús.
Y la palabra de Dios aplasta las artimañas del diablo. Por eso es muy importante que este libro nunca se aparte de tu boca. O sea, que tú lo confieses. En vez de confesar las circunstancias, te levantas y de pronto te sientes mal. Ay, no, es que estoy muy enferma. No. Gracias, Señor, porque te llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Por ende, este dolor es ilegal, te echo fuera. Te lo ordeno que te vayas fuera. Entonces, viste cómo el panorama cambia mucho cuando tú confiesas la palabra de Dios y ella está siempre en tu boca. Alabado sea Dios. Primer punto es este. Segundo punto, Salmo 1. Me hizo notar el Señor cómo todos estos puntos que Dios me dio tienen que ver con esta palabra. Cuando confiesas la palabra de Dios, en vez que meditar en las artimañas del diablo, que estás enferma, ay, no, eso es que yo tengo que ir donde el doctor porque de pronto tengo. No medites en lo que te pone el diablo, medita en la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Josué siempre 1, el 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Alabado sea el Señor. Y te dice claramente también de meditar en la palabra. Veamos. Sí, aquí te lo dice siempre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo Dios manda a meditar, entonces a meditar en su palabra y que no sea parte de tu boca, de tu lengua, y en vez de meditar en los problemas que te trae el diablo, medita en las promesas del Señor. Aleluya, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, es que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces es el primer punto. Me hizo notar el Señor cómo todos estos puntos que te haré notar. Por ejemplo, Salmo 1, verso 3. El Salmo 1, verso 3 también. Salmo 1, verso 3. ¿Qué te dice? Bienaventurado el hombre, veamos. Si separé aquí todo, se la tengo muy separadita con otras cosas. Ok. Salmo 1, verso 3 dice que el hombre, veamos, hagámoslo desde el 2. Es que, mira, para poder que lo entiendas todo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí te dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que aquel hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces te das cuenta cómo Dios confirma lo que está escrito en Josué 1:8, donde te dice que no se aparte de tu boca, alabado sea el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces te está dando la llave para que todo nos vaya bien, y es no apartarnos de la palabra. Pero muchos en el catolicismo, muchos en otras religiones tienen la palabra como una reliquia abierta en la sala, o piensan que no, que simplemente están obligados a leerla. No te apartes, no se aparte de tu boca. O sea, cuando llega el enemigo,
cuando llega el enemigo con amenazas y con cosas, tú estés preparado. Por eso Dios quiere que tú comas este rollo, que tú leas la palabra de Dios, para que tú puedas entonces permanecer también de pie cuando viene el ataque y tú puedas, alabado sea el Señor, darle un espadazo al diablo según el ataque que Él te hace. Alabado sea Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, así que vemos como en el Salmo está escrito como si nosotros confesamos la palabra de Dios con nuestra boca, se cumple. Y es que la palabra de Dios, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, Dios hizo todo. Creó los días, creó la luna, creó todo por la palabra. Digamos que la arma más pesante que tiene el ser humano contra el diablo, contra las potestades, es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos con el tercer punto. Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Dice así. Maravillosa es la palabra del Señor. Dice 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Alabado sea el Señor. Vamos al 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, su palabra. Alabado sea el Señor. Porque el enemigo va a tratar de hacerte guerra. Si eres una persona que ayunas, el enemigo va a tratar de ponerte desánimo, de mandar dardos de manera que no puedas concentrarte para orar, para leer la Biblia, etcétera. Pero si tú confiesas la palabra, si tú hablas la palabra, alabado sea el Señor. Si tú hablas la palabra de Dios, entonces todo lo que está operando las tinieblas se rompe. Porque la palabra de Dios es poder de Dios, es dunamis. Alabado sea el Señor. Por eso Dios lo dijo claramente a través de Pablo por su Santo Espíritu, que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, ni enfermedad ni nada. ¿Por qué? Porque Dios te dejó un arma letal contra el diablo. ¿Qué es? La palabra de Dios. Viene el enemigo, te dice, ay, tienes cáncer. Tú le dices, tú lo tienes, demonio, porque yo conozco a un Cristo que pagó por mí, se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Ah, que tú no tienes para comer. Y tú le dices, mi socorro no viene del hombre, diablo. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ver cómo se queda callado el diablo. Y por eso, ¿por qué crees? Y me hizo pensar el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que, alabado sea el Señor, que en el Salmo 91 te dice esto? Entonces estamos en el tercero. Vamos al cuarto. ¿Por qué crees que en el Salmo 91 te dice: escudo y adarga es tu verdad? Me hizo pensar el Espíritu Santo. Escudo y adarga es tu verdad. ¿Por qué?
Bueno, escudo y adarga es su verdad, porque la verdad de Dios es la palabra y es un escudo y una adarga cuando viene el diablo y te pone una cosa en la mente o te manda un dardo o cualquier cosa, brujería, te ponen algo para que tú no te concentres o aún para que el dinero no te rinda, tantas cosas que hacen los lacayos del diablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escudarte en la palabra, y ahora me lo trae, gracias Espíritu Santo. Efesios, esto lo tenemos que sumar al 5 puntos, 6 puntos. Efesios 6, 10, verso 17 te dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con la cual podáis apagar los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque con la fe en la palabra de Dios, no es que fe en cualquier cosa, fe en la palabra de Dios, tú vas a apagar, como dice, escudo y adarga, Salmo 91, escudo y adarga es tu verdad, tú te vas a defender, tienes el escudo y la adarga para darle al diablo y para protegerte, aleluya, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante, amados hermanos, porque cuando el enemigo te ataca, Dios te levanta a través de la palabra, por la palabra de Dios. Cuando a mí me dieron la palabra fue que Dios mató a la Catalina vieja y vivió la Catalina nueva. Por la palabra de Dios, todos los que han conocido a Cristo lo han conocido por una palabra que les dieron. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús para siempre. Amado hermano, tú que vas entrando en el video, si crees que esta palabra te está edificando, te pido por favor que le des like si te gusta, para que llegue a más personas, el algoritmo la recomiende. Alabado sea el Señor. Y podamos evangelizar a muchas más personas. Alabado sea el Señor. Y si no te has suscrito, suscríbete, sea en Débora de Cristo en Facebook que en YouTube. Alabado sea el Señor. Entonces, estábamos en el cuarto. Alabado sea el Señor. Escudo y adarga es su verdad en el Salmo 91. Alabado sea Jesús. ¿Y por qué crees tú? Y para completar los 5 puntos, pero después pusimos un 6, que fue Efesios 6, 10. Para completar los 5 puntos, ¿por qué crees que David, me puso el Señor a meditar en esto? ¿Por qué crees que David, cuando habló a Goliat y lo desafió, lo hizo de esta manera? Primera de Samuel 17. David se atrevió a decirle al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios. Y le dijo estas palabras. Vamos a leerlas. El gigante ya estaba derrotado por la palabra, porque David creía en lo que decía, en la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. David le dijo al gigante lo siguiente: Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Hagámoslo desde ahí. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le agregó lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Alabado sea el Señor, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David sabía que Dios, alabado sea el Señor, David ya sabía claramente
que su Dios, que la palabra de Dios es real, que Dios daba la victoria desde las escrituras de Moisés. Ya David sabía que Dios era un Dios en el cual podía confiar. Y por tanto, como ya confiaba en esa palabra, le dijo, esto es pan caliente para mí. Tú no eres nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo en el nombre de mi Dios y tú eres solo un demonio en una persona más grande. Y basta. Y es que cuando tú sabes y conoces la palabra de Dios, tú sabes que no hay nada por encima del Dios que tú predicas. No hay nada, hermanos, que no hay nada. Se puede levantar el perro, se puede levantar el perro del diablo, se puede levantar lo que le dé la gana, pero es que no hay nada por encima de nuestro Dios. Esto David lo sabía y por eso lo mató antes con la palabra. Le dijo, mira, yo conozco a Dios, que es más grande que tú. Tú eres solo un lacayo del diablo y yo, como Dios está acostumbrado a dar la victoria a todo aquel que le cree, pues esta victoria ya es mía, le dijo David. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que es importante la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que te dejo con esto, con esta palabra. Esos son los puntos que te quería decir que me enseñó el Espíritu Santo. Te dejo con esta palabra siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Alabado sea el Señor. Nunca se apartará este libro de la ley. Veámoslo aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Medita en la palabra de Dios, en sus promesas, no en los problemas, en lo que dijo Dios. Mira lo que le pasó a Eva. Eva se puso a meditar en lo que le decía el diablo, pero no se puso a meditar en las promesas del Señor, en lo que Dios prometió, en lo que Dios dijo sí o no. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. El enemigo tal vez te está metiendo que Dios no está contigo, que es mentira. Dios lo prometió, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Él está contigo y Él dijo que estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que no te separes de su palabra, pero no seas como por ejemplo hacen los católicos, que tienen la palabra abierta y nunca la leen. Hay también desgraciadamente cristianos que esperan al domingo para poder regenerar con una palabra. No, amado hermano, la palabra de Dios es muy importante. Llegarán los tiempos, estamos en los últimos tiempos, donde la gente le será muy difícil tener una palabra. Aprovecha ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho.